Hola, don Andrew, a la cuenta de 5 comenzamos, papá. Uno, 2, 3, 4, 5. Este 31 de octubre, antes de la apertura del mercado, Ecopetrol presentó sus resultados financieros con corte al tercer trimestre. Un resultado muy esperado por todos los inversionistas de la bolsa local e inversionistas internacionales, teniendo en cuenta en el caso de Ecopetrol, de tratarse del activo más negociado y uno de las acciones con mayor ponderación dentro de los principales índices bursátiles e incluso algunos fondos internacionales. Ecopetrol destaca en el reporte como positivo un incremento en la producción durante el tercer trimestre comparado frente al segundo trimestre. Esto asociado, según Ecopetrol, a un mejor ambiente laboral, un menor nivel de atentados a la infraestructura petrolera en nuestro país, lo cual contribuyó a que ese dato de producción se situara al cierre del tercer trimestre en un nivel de 754.000 barriles de petróleo equivalentes al día. Claramente se observan una disminución importante en aspectos relacionados con estados de resultados, como ya lo veremos a continuación, y esto pues en parte venía siendo anticipado por el mercado a partir de la caída en los precios de los commodities, particularmente el petróleo, que durante los últimos 45 días ha estado en una clara tendencia bajista. Y esto, sumado a otras variables internacionales, venían explicando los descensos, no solamente de Ecopetrol, sino de compañías del sector petrolero en el mundo. En este informe que Ecopetrol envía a sus accionistas, explica claramente qué aspectos fueron los responsables de las caídas en algunos rubros importantes, entre ellos la utilidad neta, la utilidad operacional y el EBITDA de la compañía, pero siguen destacando su buen comportamiento en la parte de exploración, donde poco a poco se comienzan a observar resultados favorables. Se desglosa en el informe de Ecopetrol la producción de petróleo, gas y equivalentes, tanto en Ecopetrol individual como en Ecopetrol consolidada, donde esa cifra de los 754.000 barriles de petróleo equivalentes al día está compuesta por estos ítems. También destaca Ecopetrol como aspecto favorable los recientes hallazgos, particularmente en la costa de México, donde tiene participación la compañía frente con sociedades y petroleras internacionales muy reconocidas, donde ya se han comenzado a observar algunos en México, ya hay un campo exitoso, como también algunos que están en exploración y en pruebas. Dice Ecopetrol en su informe, rinde cuentas sobre los pozos que han sido explorados durante el trimestre, digamos con una tasa de éxito que sigue siendo baja, lo cual se le castiga claramente a Ecopetrol, y ello pues se descuenta y se puede observar a través del precio en el mercado colombiano. Esas cifras, las posiciones de caja, el balance general, en fin, en el informe que habitualmente Ecopetrol le presenta a sus accionistas, pues claramente está muy detallado cómo se han comportado las cifras financieras y operativas de la compañía durante el tercer trimestre. De esta forma, como es usual en Fénix Valor, comenzamos a realizar un análisis financiero, operacional de la compañía, siempre haciéndolo lo más aterrizado y lo más simple para que todas las personas puedan entender las cifras financieras de una manera un poco más didáctica, sin tecnicismos, y que cada uno pues tenga un mejor criterio sobre el presente de Ecopetrol. En ese sentido vamos a comenzar con la parte antes de ello de exploración de la compañía, donde hablan justamente de estos pozos en la costa de México, donde Ecopetrol participa junto a Shell y otros operadores internacionales. También destaca en la parte de exploración la Ronda Colombia, donde Ecopetrol está participando con su filial OCOL en 5 bloques exploratorios en nuestro país. Habla Ecopetrol, digamos lo que mencionábamos hace un momento, sobre los resultados de exploración, donde en el tercer trimestre exploró Ecopetrol junto con OCOL 6 pozos, de los cuales 3 están en evaluación y 3 resultaron secos. Esto pues ha sido descontado y ha sido pues castigado por el mercado a partir de su baja tasa de éxito. Pero vamos entonces al modelo Fénix para identificar sus principales cifras financieras de Ecopetrol al corte del tercer trimestre. Comenzamos entonces con un análisis financiero de la compañía,
para tratar de observar los primeros o los principales ítems de la empresa. Lo primero de ello, observamos en un corte de septiembre del 2014 frente a septiembre del 2013 el comportamiento de cifras de balance y de estado de resultados. En este periodo comparado, los activos avanzaron un 9,03%, el pasivo subió 12,58% y el patrimonio se incrementó 6,61%. Claramente el deterioro y el difícil entorno en el que ha estado sometida la compañía, a partir, entre otras, de las dificultades de orden público que han afectado la infraestructura petrolera en nuestro país, junto o combinado a la caída en los precios del petróleo, mostraron y se materializaron en una caída de la utilidad operacional del 19% de septiembre de 2014 a septiembre de 2013. La utilidad neta también estuvo bastante golpeada con una caída del 21,39%, donde los ingresos descendieron 2,19% y el EBITDA, calculado para 12 meses, descendió 3,28%. Si miramos el efecto de los resultados de Ecopetrol del tercer trimestre frente al segundo trimestre, observamos que los activos crecieron 1,65%, el pasivo cayó 0,48% y el patrimonio ascendió 3,24%. Esto muestra pues un buen comportamiento de la estructura financiera durante el tercer trimestre, o al menos el resultado, pese a condiciones más difíciles en el tercer trimestre, el resultado en estructura financiera del tercer trimestre fue mucho mejor al del segundo trimestre. No obstante, la utilidad del tercer trimestre fue un 6,86% inferior a la registrada en el segundo trimestre del 2014, la utilidad neta fue 17,28% inferior a la del segundo trimestre y los ingresos cayeron 2,65%, un mayor nivel de depreciaciones y amortizaciones junto con provisiones elevaron el EBITDA a 12 meses un 5,20% como aspecto positivo. Ecopetrol finaliza el mes de septiembre con un valor en libros de 1.691 pesos. Esto es algo favorable porque nuevamente se reafirma la tendencia de generación de valor a partir de valoración de valor patrimonial durante el tercer trimestre. Usualmente Ecopetrol, en el único trimestre donde pierde valor patrimonial es en el primer trimestre por el pago de dividendos, pero luego la compañía recupera valor. Y es así como su patrimonial se elevó 3,24%, finalizando septiembre, 1.691 pesos por acción frente a los 1.638 pesos con 76 de junio del 2014. El ROE presenta una disminución importante, se ubicó en el 15,90%. Recuerden que estas cifras están calculadas para 12 meses, no únicamente 9 meses, teniendo en cuenta pues que eso impediría o eliminaría incluye mejor algunos errores de análisis, entre ellos la estacionalidad. Por ello siempre las cifras y los márgenes se calculan con resultados de 12 meses. Cae el ROE a un 15,90%, un nivel bastante bajo teniendo en cuenta los trimestres anteriores de la compañía. El margen EBITDA se sitúa en 12 meses en 47,77%, digamos que es estable frente al promedio de los últimos trimestres, al menos en los 2 últimos años. El margen operacional de Ecopetrol se sitúa en 27,10%, ligeramente inferior al de junio del 2014, cuando estaba en 28,97%. El margen neto alcanzó el 17,98%, también uno de sus niveles más bajos de los 3 últimos años, y la utilidad por acción, como aspecto interesante, se situó en 8,50%. Si bien es cierto que es inferior al registrado en junio del 2014, cuando estaba en el 9,04%, hay que decir también que la caída en el precio de la acción hace justamente que la utilidad por acción tenga un efecto positivo. Por ello es que muchas veces las personas no entienden que cuando el precio de una compañía o de una acción cae, sus márgenes mejoran, y por ello muchas veces pues no es muy racional vender un activo que se compró en niveles muy superiores y venderlo abajo solo por el efecto de que ha caído, sin tener en cuenta el efecto lógico y racional que hay sobre la valoración de la acción. De esta forma, la utilidad por acción se mantiene en niveles bastante similares a los registrados en los 3 últimos años, teniendo en cuenta la utilidad por acción. Un aspecto operativo que vale la pena destacar es que la producción, como lo veíamos hace un momento, se situó en 754.000 barriles de petróleo equivalentes al día. Frente al segundo trimestre del 2014, la producción se incrementó un 3,12%. Esa producción del segundo trimestre estuvo alrededor de los 731.200 barriles de petróleo equivalente al día. En términos de producción, consideramos en Fénix que no es bueno
comparar trimestres contra trimestres, porque el petróleo no es una producción estacional. En verano no hay mayor producción que, o por lo menos en un país que no tiene estaciones, pues no nos ocurre ese tipo de fenómenos, aunque la producción de crudo no tiene nada que ver con el clima o con los meses. Esto es algo constante, por ello consideramos inapropiado comparar producciones de un trimestre de un año, como el tercer trimestre del 2014, frente al tercer trimestre del 2013. Eso sin desconocer, por supuesto, que la producción frente al tercer trimestre del 2013 pues presenta una disminución considerable. No obstante, los atentados a la infraestructura petrolera pues han pasado factura de una manera importante y han deteriorado ligeramente los datos de producción. Como es normal y como es lógico, no tenemos en el informe, no hay datos de reservas, porque eso se realiza en el informe que hace Ecopetrol al cierre de su año fiscal. Como aspecto adicional, podríamos decir que las condiciones de los precios, de los cuales también depende el comportamiento de las cifras financieras de Ecopetrol, pues en el tercer trimestre fueron desfavorables. Se presentó un precio del petróleo en la referencia WTI en promedio en el tercer trimestre de $97.30, esto es inferior en un 5,52% a los registrados en el segundo trimestre del 2014, cuando el precio del petróleo estaba en $102,98 por barril. Lo mismo ocurrió con la TRM, que presentó un ligero descenso del 0,40% de 1.914 pesos en el segundo trimestre del 2014 a 1.907 pesos con 10 centavos. No obstante, en cifras financieras hay que decir que Ecopetrol se negocia hoy a 1,64 veces su valor en libros. Y esto es una cifra muy importante porque en Fénix Valor, desde hace más de 3 años, incluso cuando Ecopetrol valía más de 5.000 pesos, muchas veces en estos informes nos atrevíamos a llamarla responsablemente como una compañía que se negociaba en términos de burbuja financiera, porque sus precios pues no eran justificados. Algunas personas no lo tomaban de la mejor forma y pues vemos 3 años después cómo los precios se racionalizan, y de hecho se racionalizan al punto que el mercado ya entra en un estado de ánimo diferente a la euforia, entra en pánico y parece que los precios ya pues de alguna forma han sobreestimado los efectos de lo que le está ocurriendo a Ecopetrol, que sin ninguna duda está en un momento fundamental difícil. Su RPG, o la velocidad en el ritmo de las utilidades, es de 10,34 años, digamos que esto es superior al promedio. Ya vamos a mirar un análisis frente a las compañías del sector. Eso es equivalente a una utilidad por acción del 9,68%, un ROE del 15,90%, que como lo mencionamos es uno de sus más bajos en los últimos años. El margen EBITDA se sitúa en el 47,77% y se negocia la compañía a 4,3 veces el EBITDA. Es un dato que para la muestra de pronto un tanto subvalorada frente a promedios del sector. No obstante, es claro que este tipo de compañías dependen más que de cifras financieras y de múltiplos y de márgenes, de dos aspectos importantes, que son la producción y las reservas, y eso pues es algo indiscutible. En términos de análisis técnico, ¿cómo se encuentra Ecopetrol? Esta es la gráfica de Ecopetrol desde su llegada en el 2007. Claramente, después de un hombro, cabeza a hombro enorme, la acción se encuentra en uno de sus niveles más bajos de los últimos 5 años. Como aspecto importante y relacionado con la parte técnica, sobre los 2.790 o 2.800 pesos, la acción va a encontrar, o técnicamente diría que pudiera encontrar algún nivel de soporte, porque es un nivel históricamente bajo, teniendo en cuenta la parte técnica, y donde no se llegaba desde el año 2010 a dichos valores. Es posible que muchas personas, entendiendo la parte fundamental, que la compañía no atraviesa por su mejor momento, y es algo que todo el mercado conoce, aún así reconozcan los niveles actuales alguna oportunidad, pero como es política de nuestra compañía, no estamos refiriéndonos con este concepto a que esto sea una recomendación. Cada quien debe asimilar los comentarios de la forma que le parezca conveniente. La gráfica de Ecopetrol en el último año, por supuesto, en tendencia bajista, como ha estado en los últimos 3 meses la misma situación, se negocia en un nivel de RSI de 38 puntos, algo que la muestra en este momento sin presión de compra o de venta. El análisis de MACD dice que la pendiente negativa pudiera estar llegando a su final, aunque esto es un indicador que no tiene tanta fuerza cuando hay una tendencia, y en este caso pues hay una tendencia bajista.
Es importante, observen ustedes, cómo los volúmenes de negociación han disminuido con la caída del precio. Y esto es una demostración en que el efecto, lo que ocurre en los mercados, con un estado de ánimo que se llama emocionalidad. Cuando Ecopetrol valía 5.000 o 5.500 pesos, negociaba más del doble del día de hoy, porque toda la gente estaba completamente eufórica por tener esa compañía. Luego, sin análisis previo, sin determinar si era cara o era barata, esas mismas personas que compraban acciones de Ecopetrol por arriba de 5.000 pesos son las mismas que ahora se sienten deprimidas, tristes y pues tienen una experiencia desafortunada. Los volúmenes de la compañía han caído notablemente, aún así sigue siendo la acción más transada del mercado, pero ya veremos a continuación que el precio de la acción de Ecopetrol y el volumen tienen un efecto inverso. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando muchas personas están comprando, quizás se puede estar acercando un momento de sobrecompra. Y cuando es lo contrario, cuando los volúmenes disminuyen, usualmente los precios tienden a reaccionar. Ya lo veremos a partir de la parte estadística. Las bandas de Bollinger muestran a Ecopetrol, que es la línea de color blanco, en cerca a la banda inferior, pero sin ninguna señal de compra, completamente bajista la compañía. En términos de esa correlación, aquí la tienen. Precio contra volumen, y encontramos relaciones negativas de 0.63, que si bien no parece ser tan fuerte, aún así muestra un efecto inverso entre los volúmenes y el precio. Hay que ser muy cuidadosos al comprar cualquier acción, no se trata de Ecopetrol, cualquier compañía, porque hay que entender muy bien la parte fundamental de saber qué se está comprando y si ese precio es alto o es bajo. Siempre hemos mencionado que un buen criterio no es hacer lo que los demás hacen. Un buen criterio es operar de acuerdo a lo que sus análisis estiman. Y desde ese punto de vista, pues en el mercado colombiano reconocemos que hay grandes falencias. Técnicamente, la tendencia de los últimos 3 meses completamente bajista. Esta es una relación de precio contra volumen y aquí se observa en la línea de color violeta el precio de Ecopetrol y cómo eran los volúmenes en promedio de los últimos 3 meses. Fíjense ustedes que cuando el precio se elevaba había euforia y el volumen se disparaba. Ahora mismo que el precio está bajo, las personas pues no están muy optimistas y no la están comprando, pero hay una relación importante sobre qué pasa con los precios y qué pasa con los volúmenes. Es importante en el mercado no operar únicamente con emociones, hay que operar con razones y argumentos fundamentales. La parte de velas, tenemos en velas semanales prácticamente desde este año Ecopetrol ha estado en una tendencia negativa y en un gráfico de cerca de 5 años pues se observa claramente el escenario bajista al que ha estado sometido la acción. De esta forma, cuando analizamos a Ecopetrol fundamental, técnica, estadísticamente, también nos parece oportuno hacer un estudio donde comparemos cómo está Ecopetrol en función de compañías del sector. Este es un valorador utilizado y con nuestros derechos de autor para identificar si una acción está sobre o subvalorada fundamentalmente. Recuerden que el objetivo de este informe es justamente ello, hacer un análisis del presente de la compañía y no se debe entender como una recomendación o una sugerencia o algún punto de vista particular para cada una de las personas. Ecopetrol, dentro de sus cifras financieras, al cierre de septiembre, tiene un patrimonio de 69.563.199 millones de pesos. Su valor en libros se ubica en 1.691 pesos. Tiene utilidad neta los últimos 12 meses sobre los 11 billones, operacional sobre los 12.7 billones, ingresos que bordean los 61.5 billones de pesos, y una EBITDA alrededor de 29.3 billones de pesos. La utilidad por acción ha descendido en los últimos 12 meses y se ubica en 268 pesos. Tiene una capitalización o un valor de mercado, la compañía, de 69 billones, algo realmente histórico para Ecopetrol, algo que no ocurría hace mucho tiempo. Y en este punto, hace cerca de 3 o 4 años, cuando todas las personas pensaban que comprar Ecopetrol iba a ser la mejor decisión, Ecopetrol valía casi más del doble en términos bursátiles o de capitalización. Y justamente, no solamente las personas, las firmas comisionistas, los fondos, muchos recomendaban Ecopetrol dándole mucho peso al efecto del volumen. Siempre hemos sido críticos de este aspecto porque el volumen muchas veces deja filtrar el movimiento de masas. Y cuando las masas entran podemos estar hablando de una de las últimas fases de un movimiento.
Por ello, ahora que muchas personas están con un sentimiento, podríamos llamarlo de tristeza o de decepción sobre la posición, pues pueden ocurrir cosas interesantes, no obstante reconociendo que el entorno pues no es el más sencillo. Los múltiplos de la compañía, si valoráramos a Ecopetrol, que es la forma en la cual valoramos las compañías con nuestro simulador, que tiene nuestros derechos de autor, es llevando a la compañía a valor patrimonial para calcular algunos índices. Un RPG de 6 años, un ROE del 15.90, un margen neto del 17,98%, un margen EBITDA para 12 meses del 47% y negociaría, si estuviera valor patrimonial, a 2.75 veces. Para el comparativo, utilizamos a petroleras internacionales reconocidas como ExxonMobil, Petrobras, Pacific Rubiales y la Oxy. Dentro de ese comparativo vamos a identificar cómo se negociaría Ecopetrol frente al promedio del mercado si se negociara, por supuesto, a valor en libros. Este es un primer supuesto para llegar a un análisis final. Dice que bajo las circunstancias actuales, Ecopetrol tiene un ritmo de velocidad de las utilidades un 72% más eficiente que el promedio de las petroleras que estamos analizando. Su ROE es 19% mejor al promedio del mercado, su margen neto es 45% mejor que el promedio del mercado, el margen EBITDA es 24% mejor que el promedio del mercado y se negocia un 94% más barata en función del EBITDA que el mercado si se negociara Ecopetrol a valor en libros. Por supuesto, como se trata de determinar el precio de Ecopetrol a los precios actuales, nuestro simulador indicaría que bajo ese escenario la compañía debería tener o tiene una relación de eficiencia cercana al 153% mejor que el mercado y sugiere el modelo una primera Q de Tobin alrededor de 2,12 veces su valor en libros. Pero cuando elevamos la Q de Tobin a 2,12 veces su valor en libros, también identifica inmediatamente el simulador que algunos múltiplos se deterioran, entre ellos el RPG, el cual, que era mejor, ahora es un 19% inferior al mercado. El ROE se mantiene constante por ser una cifra de P/G, el margen neto y el margen EBITDA se mantienen constantes, y el EV/EBITDA, que también era 96% mejor que el mercado, ahora es un 2% inferior. Seguramente nuestro modelo va a sugerir que disminuyamos esa Q de Tobin y que ya no sea sobre 2,02 sino sobre 1,97. Hay un proceso sencillo y matemático donde el modelo trata de calcular un precio sobre la actualidad de estas compañías y cuando da un dato sobre cuál debería ser el precio justo para Ecopetrol, encontramos un resultado que bajo las circunstancias actuales, teniendo en cuenta lo que le ha ocurrido a Ecopetrol, Ecopetrol debería negociarse por arriba de los niveles actuales. Incluso con todo lo que ha pasado en las petroleras que también han caído, Ecopetrol debería estar sobre niveles de 3.314 pesos. Eso es un 19.23% arriba del nivel actual. Pero recuerden, esto es únicamente una simulación, no es una recomendación, no se debe entender como ello, para que queden las cosas completamente claras. Las demás compañías, en la medida que el precio llegara a reaccionar de las demás petroleras, si el precio del petróleo ayudara o favoreciera, pues eso indicaría o haría en el modelo que las petroleras elevaran sus múltiplos y seguramente la valoración de Ecopetrol también mejoraría, por supuesto, por encima de estos niveles. A donde queremos llegar es que el resultado financiero de Ecopetrol, al finalizar el corte de septiembre, pues prácticamente no trajo grandes sorpresas más de las esperadas por el mercado, donde se esperaba una caída en las utilidades, una caída por supuesto en la parte operacional y una disminución de la EBITDA. Como aspecto favorable o positivo, resaltamos el incremento de la producción de ese 3%, como también esperamos que la tasa de éxito exploratoria continúe mejorando, sobre todo con las operaciones y con las exploraciones internacionales que lleva a cabo Ecopetrol con otras petroleras internacionales. Este es un análisis de los resultados financieros de Ecopetrol. Les habló Orlando Santiago, gerente y analista de Fénix Valor.